Boombox. En este recorrido en el que estoy conociendo a las 50 mujeres más importantes e influyentes del sector financiero en Colombia, hoy tengo la posibilidad de adelantar una conversación muy sincera con dos abogadas. María Teresa Uribe, presidenta de la Vivienda Corredores. A nosotros nos tiene que alcanzar necesariamente el tiempo para todo. Tenemos las prioridades también muy claras. Creo que para todas nuestros hijos son lo principal. La casa es lo principal, pero logramos tener ese equilibrio. Y Cecilia del Pilar Cabrera, directora de Regulación y Asuntos Públicos en Bancolombia. Destaco muchísimo el papel en esta evolución de los hombres. O sea, los hombres que cocinan en sus casas, los hombres que ayudan en las labores del hogar, los hombres que acompañan a los niños al colegio, incluso a veces en más que las mismas mamás. A través de una interesante conversación, estas dos mujeres me comparten sus trayectorias, desafíos, logros, cómo ven el futuro del sector financiero en Colombia y su impacto en la economía y la sociedad. Para mí, ser banquero es ser capaz de pensar en que estamos en una actividad que por supuesto tiene un negocio que debe ser rentable, pero que ese negocio rentable debe pensar en la construcción de país. Creo que el sector financiero es la sangre de la economía. Sin el sector financiero, a pesar de que nos estigmatizan mucho y nos han puesto muchas veces como los malos del paseo, el sector financiero es necesario. Banqueras. La historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. En el episodio de hoy de Banqueras, en mi camiseta me acompaña una mujer que se llama Muriel Ciber, además conocida como la primera mujer en finanzas en los Estados Unidos. Fue la primera mujer en lograr ser superintendente bancaria en Nueva York y además fue la primera en lograr tener una silla en la mesa de dinero de esa misma ciudad, así que hoy, haciéndole honor a esta una de las mujeres más importantes del mundo financiero en los Estados Unidos, quiero saludarlas a las dos. María Teresa, Pilar, mil gracias por estar aquí conmigo en Banqueras, abriéndome su corazón y contándome un poco de su vida y de sus carreras. Muchas gracias. Y entonces ahí empiezo un poco con la pregunta que empiezo con casi todas. Y empiezo contigo, Pilar, tú que estás en Bancolombia. ¿Siempre quisiste estar en el sector financiero? Sí, yo creo que la vida lo va poniendo a uno donde mejor se siente y donde mejor se desempeña. Yo realmente inicié mi vida en el sector financiero desde el sector público, no desde el sector privado, pero he tenido la fortuna de hacer lo que a mí me gusta, tanto en el frente público como en el privado. Entonces, y creo que incluso más atrás, el mismo programa de Derecho de la Universidad Javeriana es un programa que tiene mucho énfasis en derecho económico y en mi época el derecho económico estaba muy asociado a trabajar o poder desempeñarse en el sector financiero. Entonces, esa semillita se incorporó allí y tuve la fortuna de con el tiempo ir desarrollándolo y hoy llevo pues 30 años de estar trabajando en el sistema financiero desde lo público y lo privado. ¿Y en dónde has sentido una mayor dominancia masculina, en el sector privado o en el sector público? Sin duda en el sector público, por la época también en la que me desempeñé durante muchos años, todos mis primeros años de la vida, no obstante lo cual tuve la fortuna de que, por ejemplo, mi paso por la superintendencia financiera, que fue un paso largo de alrededor de 10 años, en ese lapso tuve 3 mujeres superintendentes financieras, superintendentes bancarias para la época, lo cual fue, digamos, muy novedoso para su momento y fue muy importante para nosotros, las mujeres de la época, porque marcaba, digamos, una diferencia en esos liderazgos, pero además por las capacidades de ellas mismas. Claro. María Teresa, tú eres abogada también. También abogada. Estudiaste Derecho. Y estudiando Derecho, las dos abogadas, también siendo abogada, ¿querías dedicarte al sector financiero? Fíjate que sí. Siempre pensé que el derecho es una carrera muy universal, una carrera que te sirve para todo lo que quieras hacer en tu vida.
no sé, para separarte, para una sucesión, para comprar una casa, para comprar un carro. Finalmente el derecho es algo que domina la vida de las personas y que sirve realmente para lo que sea. Pero siempre tuve el ejemplo de mi papá que trabajó en el sector financiero, en el Grupo Gran Colombiano precisamente, como un ejemplo de lo que me gustaba, y siempre además las películas del mundo bursátil me fascinaban. Entonces yo tenía claro que quería llegar al mundo bursátil. Y como ya que dices que tu papá trabajaba en el Banco Gran Colombiano, ¿cómo era tu casa? Es decir, ¿tu mamá trabajaba? Mira, mi casa era bien particular porque mi mamá, cuando éramos chiquitos, ella había estudiado antes de casarse filosofía y letras en la Universidad de los Andes. Y cuando ya nos tuvo a todos, a los 4, decidió estudiar economía. Entonces el mundo de los números también era muy influenciado por el caso de ella. Y mi papá en el sector financiero, abogado también, pero no ejerciendo el cargo de abogado, sino en diferentes vicepresidencias, vicepresidencia de crédito, o sea, como muy movido por todos lados. Entonces realmente el ejemplo fue como el mundo financiero y los números, a pesar de que el derecho me fascinaba. Claro. Y hoy en día si me dices que volveré a estudiar derecho, volveré a estudiar derecho, a pesar de que yo no lo ejerzo para nada, me sirve muchísimo, pero tal vez el único cambio que haré en mi vida sería, lo estudiaré en la Universidad de los Andes, mezclado con economía o administración. Ok, pero entonces, Pilar, uno piensa en el sector financiero, en las mujeres del sector financiero más como mujeres numéricas, y las dos son abogadas, pero ya me dijo María Teresa que los números estaban en su vida sin importar que derecho había sido su carrera. ¿En tu caso fue igual o tú sí has estado 100% en regulación? Yo he estado en regulación mucho tiempo, pero regulación tiene una característica especial y es que tú no te puedes quedar viendo una norma. O sea, regulación realmente hay que verlo desde el sentido ampliado como esa gran sombrilla a partir de la cual tú entiendes o ayudas a definir la política pública y la aplicas. Y cuando estás pensando en eso, no puedes estar pensando solamente en la rigidez de la aplicación de una ley, sino que te toca ver panorámicamente todo. Entonces, desde regulación, hoy en día, en mi posición dentro del Grupo Bancolombia, este es un cargo que tiene muchos matices. Tiene, digamos, un análisis un poco geopolítico, tiene un análisis desde la perspectiva de la política pública, o sea, los planes de cada uno de los países, porque esto es universal, un poco el tema también desde la perspectiva de lo que son las tendencias internacionales y las recomendaciones de mejores prácticas para aplicación en el sector financiero, y finalmente llegamos y aterrizamos todo eso en el mundo de Bancolombia o en el mundo de tener que aplicarlo a un negocio, a un producto, a una cosa particular. Ahí nunca se le puede olvidar a uno cuál es el impacto que va a tener en la gente, cuál es el impacto que va a tener en el negocio, cuál es el impacto que va a tener en un sector de la economía del país. Entonces, es muy integral y un poco como María Teresa, yo sí estoy muy vinculada mucho más al derecho, pero por supuesto que mi visión, sobre todo a nivel de la economía, es muy amplia. Tiene que ser muy amplia. Ok. Tú, María Teresa, decías, mi papá estuvo en el sector financiero y fue abogado igual que yo. O sea, también estuvo en juntas directivas, etcétera, etcétera. Lo que tú viviste cuando tu papá estaba en el sector financiero, teniendo un rol muy parecido al que podrías tener tú hoy en día, ¿qué diferencias ves de cómo ha cambiado el sector para nosotras las mujeres? De cuando estaba tu papá a ahora que estás tú. Creo que hay muchas más mujeres en cargos directivos altos. En el grupo nuestro, Da Vivienda, Grupo Bolívar, hay mujeres en cargos importantes, gerenciando filiales, en unas vicepresidencias muy importantes. Creo que eso no lo vi en su época. En su época no había mujeres en esos cargos, lo cual no entendía y siempre le preguntaba, ¿por qué las mujeres no llegan allá arriba? Y simplemente como que no las veían con esa potencialidad que podrían tener las mujeres, sino que para lograr una vida equilibrada tenían que llegar hasta un tope. Y tal vez más arriba ya se les complicaba. Creo que esa es una gran diferencia. Hoy en día creo que, y hablábamos ahorita entre todas las que estábamos allá hablando, hoy en día logramos equilibrar las cosas, logramos cumplir con todo y somos a veces mucho, o a veces no, creo que somos mucho más organizadas que muchas personas que no trabajan. A nosotros nos tiene que alcanzar necesariamente el tiempo para todo. Tenemos las prioridades también muy claras. Creo que para todas nuestros hijos son lo principal. La casa es lo principal, pero logramos tener ese equilibrio. Nos ha ayudado hoy en día cosas que no tenían antes probablemente, la tecnología. La tecnología para nosotros es
pero de verdad sin eso no sé cómo vivían antes, pero lo logramos. Y creo que esa es la gran diferencia, que no confiaban en que lográbamos llegar allá y tener esa vida equilibrada y hacer las cosas bien, porque nos veían cómo va a ser con los hijos, las licencias de maternidad les estresaban, es que el cuento de que va a tener bebé, entonces se va a ausentar no sé cuánto tiempo, pero no, hoy en día realmente el tema no es un issue. Yo creo que realmente ya se perdió el tema de, uy, no, esta mujer está en este momento, va a tener hijos, entonces qué camello no va a cumplir. No, eso ya no pasa. Pero ¿ustedes creen que eso en qué momento empezó a cambiar? Digamos que todavía falta un recorrido enorme y faltan muchas cosas por mejorar, pero ¿en qué momento fue el punto de quiebre en donde ya las mujeres pudieron empezar a tener más espacios, tanto en el sector privado como en el sector público? Pilar, ¿tú qué crees? Mira, yo creo que ha sido, esto ha tenido una transición. Al principio un poco, digamos, vergonzante, para decirlo de alguna manera. Es decir, los avances se dieron en función más de las capacidades y de la... más que de un reconocimiento natural a las mujeres, era más, esta mujer es tan, que efectivamente, digamos, tiene el potencial para ser una ministra, para ser una presidente de una institución financiera, una cosa de estas, porque el sector financiero además de por sí tiene muchas mujeres, siempre ha tenido, digamos, un altísimo nivel de mujeres como funcionarias, pero el que lleguen, digamos, a ciertos cargos o que logren sobresalir como hoy en día que tenemos tantas presidentas, creo que ha sido una evolución. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que hace, no sé, la última década tal vez, lo que ha habido ha sido una apertura. O sea, más que el feminismo a ultranza y tener movimientos de reconocimiento que además pues no me gustan, me parece que por el contrario eso lo que hace es sesgar más el rol de la mujer, sino al contrario, ha sido más tranquilas las conversaciones. Yo destaco muchísimo el papel en esta evolución de los hombres. O sea, los hombres que cocinan en sus casas, los hombres que ayudan en las labores del hogar, los hombres que acompañan a los niños al colegio, incluso a veces más que las mismas mamás, por diferentes circunstancias, ¿sí? Y en esas diferentes circunstancias yo no me siento para nada, digamos, una excluida, todo lo contrario, creo que he sido una privilegiada porque he tenido un compañero que ha fungido de mamá en muchas oportunidades en ciertos espacios con mis hijos, y no porque haya sido una situación que se me haya impuesto, por supuesto que muchas veces es la altísima responsabilidad que uno tiene adentro la que lo hace a uno mismo tomar esas decisiones. Entonces, yo creo que ha sido gradual. Creo que la ventaja de hoy es que hoy los temas se abren completamente, los roles son completamente neutrales y eso hace que la gente sea más auténtica, ¿sí? Y esa autenticidad definitivamente se vuelca en que automáticamente haya un reconocimiento, haya una capacidad de conversaciones que probablemente antes las mujeres no las teníamos, que tengamos unas capacidades de negociación que antes tampoco las teníamos y que hoy nos sentimos pues muy empoderadas para poderlo hacer. Claro. Y yo creo que generacionalmente esto se va transformando. María Teresa, tú el rol, decía Pilar que también hay que reconocer el rol de los hombres en estos espacios que se nos han abierto a nosotras ahora, que faltan muchos. ¿Cómo ha sido en tu caso ese rol y esa presencia masculina y la importancia de esa presencia en el desarrollo tuyo como mujer? ¿O no? Porque no todas contamos la misma historia. No, creo que los hombres han visto que es interesante y digamos, genera admiración de parte de ellos una mujer que también tenga una vida, que tenga un espacio de ella y que sea feliz, que lo haga con pasión. Y en ese sentido, creo que esa admiración que tienen las parejas por una mujer que tenga su propia vida también, además de la de sus hijos y la de su casa, hace que te admiren y que te apoyen y que te ayuden. Y creo que es una cosa como natural. Yo también creo un poco lo que Pilar decía,
muchas mujeres nos abrieron campos, empezaron a darse cuenta que eran capaces, que podían manejar tanto su vida personal como su vida profesional muy bien, y los hombres mismos empezaron a entendernos como mujeres y a no pensar, uy, no, esta señora es una ejecutiva, entonces mejor dicho, todo en su vida debe ser un desastre. No, empezaron a ver que no, que éramos personas que éramos humanas, que claro, hay cosas que de pronto no nos alcanzaba el tiempo, no podíamos hacer, que nos tenían que ayudar y que era una cosa de dos, ¿no? Que los hijos dependen de las dos personas, que nos complementamos, pero que cada uno tiene una vida y cada uno también quiere lograr esa realización en su tema profesional, que es importante, y que pues había que ayudarse. Y creo que es una cosa que se ha venido dando, no impuesta estoy totalmente de acuerdo con Pilar en eso, no impuesta por movimientos ni por nada, sino que éramos igual de capaces y que teníamos las mismas posibilidades de llegar lejos ayudándonos, ¿no? Siendo un complemento el uno para el otro. Y claro, creo que eso se ha ido dando, y creo que cada vez más. Creo que de pronto nos tocó a nosotros un poco abrir más un espacio, en el sentido que somos una generación medio sándwich, todavía con hijos de unas mamás que no trabajaban, y que veían como ese ejemplo en sus casas, pero que ahora resulta que se casaron con una esposa ejecutiva, o su pareja es una ejecutiva, y que pues les tocó aprender a manejar ese rol diferente a lo que fueron sus mamás. Creo que para nuestras hijas va a ser un poco diferente porque han visto otras cosas en sus casas, pero que ha funcionado. Y creo que, como te decía yo al principio, creo que somos muy organizadas y logramos tener ese equilibrio de forma adecuada. Ustedes obviamente, y no solo ustedes, sino todas las mujeres, hablan del rol de ser mamá y cómo compaginarlo con ser exitosas en su mundo laboral. En el caso de ustedes, ¿fue una decisión consciente ser mamá? Las dos son mamás. Sí. Entonces fue una decisión consciente, lo quisieron buscar, llegó, ¿era algo que estaban planeando para sus vidas o no, Pilar, en tu caso? Sí lo quería, era parte de mi integralidad. Nunca pensé en dejar mi profesión, ni no pensé tampoco en dejar de trabajar, estuviera en la situación en la que estuviera por tener mis hijos. Tengo que decir que, por supuesto, tuve apoyos. ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo 2 hijos. ¿Hombres los dos? No, son una hija mujer, que ya es muy grande, tiene 26 años, y tengo un hijo hombre que también ya tiene 21 años. O sea, mis hijos ya están por fuera de mis responsabilidades. Okay. Pero lo quise, lo busqué, ha sido, como digo, parte de mi integralidad. No me imagino mi vida sin mis hijos, pero tampoco nunca pensé en dejar mi trabajo por eso. Nunca. O sea, siempre pensé que era algo que se podía desarrollar conjuntamente. Probablemente con algunos sacrificios, claro que sí, pero sacrificios, como les decía yo, porque yo los quise tomar, muy pocas veces impuestos, y más que impuestos por una persona o por un jefe, era por las circunstancias y las responsabilidades que rodeaban los momentos. Entonces yo creo que es perfectamente válido poder, digamos, desarrollarse integralmente. Y yo hoy hablo con mi hija, y eso probablemente es de esas cosas que quedan sin que uno necesariamente las esté transmitiendo. Yo hoy hablo con mi hija, que como les digo tiene 26 años, y ella se sueña con ser mamá, es muy exitosa profesionalmente, pero se sueña con ser mamá y quiere tener 3 hijos. Okay. Y entonces yo la veo como aterrada y le digo, ¿3? Y ella dice, pues si se pudiera, sí, quiero tener 3. Y en tu caso, que sé que es una historia además muy especial. Sí, en mi caso planeadísimos. Yo sí estaba muerta de ganas de ser mamá. ¿Y fuiste mamá grande o mamá joven? Joven, pero joven sin que me hubiera imaginado que eso me iba a pasar. Okay. Yo vengo de papás que son únicos hijos, entonces siempre quise tener familia grande, igual que mi mamá. Mi mamá, al ser única hija, ella decía que quería tener 12 hijos. Tuvo sus primeros 4, que éramos nosotros, y después unos mellizos. Mi abuela era melliza y los perdió y no volvió a tener más hijos, que yo digo, Dios mío, menos mal no tengo 11 hermanos, porque qué caos. Pero yo estaba loca por ser mamá y quería familia grande. Me parecían divinas las familias en que las navidades eran llenas de gente. 4 hijos. Pero no había primos, o sea, el tema era bien particular. Y ya cuando empezamos a buscar, pues no se daba el tema, descubrieron que tenía una cosa que se llama endometriosis,
Y bueno, empezamos a buscar, terminé entonces en tratamientos de fertilización in vitro, que son un poco desgastantes, difíciles, sobre todo para una mujer que es como el que lleva la peor parte, y me hice 12 in vitros. 12. Mi primera hija fue en el primer in vitro, pegó de una, entonces bueno, me pareció facilísimo, yo dije como todo, como en la vida, como que va fluyendo, esto es mamá y listo, perfecto, a los 2 años, bueno, ya quiero la otra, pues entre la una y la otra, 10 in vitros más. No puede ser. Entonces, pues fue un proceso duro, difícil, pero clarísimo sabía que quería tener más hijos. Yo les preguntaba a los médicos, bueno, o sea, mi segunda hija va a tener un problema porque pues esto está como tenaz. Y me dijeron, no, mira, si todo está perfecto, él simplemente no pega, mientras tú aguantes psicológicamente, y pues el tema, digamos que yo he sentido siempre que eso es un proyecto que se tiene que dar de ley, en donde a uno como mujer lo ayuden a pagar eso, porque trabajamos básicamente al principio para pagar los in vitros. Es una enfermedad como otra, y la verdad es que debería ser aportado por la medicina prepagada o por la EPS, no sé, ayudarle a uno en ese tema, pero pues nada, se logró después de muchos intentos en que me pasaron muchas cosas. Yo llevo 23 cirugías, en donde me hicieron 10 laparoscopias, en una de esas se me perforó la vejiga, eso fue un rollo, pero tenía mi objetivo clarísimo, y era que quería otra hija. Otro hijo. Y lo logré. Acabas de mencionar que evidentemente eso recae sobre la mujer. Sí, o sea, por más de que queramos eso no hay nada dividirnos que las hacer. cosas, eso recae sobre nosotras. En esa experiencia particular, ¿cómo compaginar ese tema del in vitro, el aspecto psicológico con la vida laboral? Pues mira, tuve una jefe mujer en ese momento, presidente del Banco Helm. Yo era presidente de la comisionista de bolsa, que me ayudó mucho. Ella había pasado por un proceso in vitro y solo tuvo un hijo. Y entendía el tema. Eso es un proceso difícil, pues las inyecciones, tú te pones hormonas, te rebotas. Yo no aguantaba las reuniones temprano en que la gente llegaba oliendo a perfume y a jabonada o a recién bañada. Uy, no saben lo que me pasaba. Me acuerdo que estábamos en un proceso con McKinsey de asesoría. Yo no podía entrar a esas reuniones porque me vomitaba, o sea, era horrible, perdón la palabra. Y ella me ayudó mucho, o sea, me entendió, me dieron el espacio, y vieron que pues, lo lograba. Yo tenía claro, como decía Pilar, que no quería dejar de trabajar, a pesar de esa, digamos, obsesión para muchos. Diría, bueno, esta señora, ¿por qué no se queda con uno? ¿No? O porque no adopta. Hice proceso de adopción, pero como yo había tenido mi hijo primero en el proceso de adopción, mi hija estaba en un kinder que se llamaba Winnie the Pooh, y ese kinder, Helga López, la dueña, tenía un tema que no sé si saben qué es Tomatiz, que es una ayuda que le hacen a las personas que tienen síndrome de Down o autismo para empezar a poder desarrollar sus capacidades cognitivas. Y se lo hacían a las mamás que iban a entregar a sus hijos en adopción, y eso es a través de una música clásica que les ponen en el estómago para que el bebé, en el momento de la separación de su mamá biológica y fuera entregada a su mamá adoptiva, pues pudiera oír como esa misma música y no sufriera en ese proceso. Entonces hablé con ella y le decía, bueno, Helga, ¿qué hacemos? Esto no me pega, pues estamos angustiados, pues esto es muy desgastante, yo quisiera tener un proceso de adopción. Ya, entonces hice mi proceso, fui a un sitio, hice el curso, salí como, no, esto no sé, me es muy angustiada con el proceso de adopción, y hablé con ella y me dijo, mira, la adopción, y me la definió como algo que no era lo que yo estaba pensando, es un acto de generosidad. Nunca se me olvidan las palabras de ellas. Un acto de generosidad. Si tú lo que quieres es hacer un acto de generosidad con un bebé que no tiene papás por alguna circunstancia, fue entregado para adoptar, hazlo. Si lo que tú quieres es una hija como es María, no lo hagas. Tú tienes que definir qué es lo que quieres hacer. Y en ese acto de generosidad implica aceptar lo que sea. No importa lo que sea, como sea y donde sea. Piénsalo bien. Entonces yo analicé mucho el tema, lo hablamos, y le dije, no, yo prefiero seguir haciéndome los in vitro, pongámonos un límite. Y en ese último límite, que ya era la última oportunidad, entonces me perforan la vejiga, me tienen que volver a operar, pero los embriones estaban ahí. Me pusieron los embriones después de esa cirugía de perforación de vejiga y pegaron. Pero a los 2 días, uno de esos embriones era ectópico, entonces hubo que salir de todo. Entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué horror? Me fui a visitar a mi hermana que estaba haciendo un MBA, su marido estaba haciendo un MBA y estaban viviendo en Boston. Y preciso Cristina, que me esperaba a ver si yo lograba tener mi segundo bebé, y ella, como para no ser ella primero que yo, y llegué yo a Boston y me dije, estoy embarazada. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, cambié de médico, me fui a donde otro y dije, bueno, va a ser el último intento. Ya no le creía nada, eso yo ya llegaba, me hacía todas mis temas, volví a la oficina, y en esta última ya me dijo el médico, hazte una prueba de embarazo. Y me salieron los 2 palitos, y yo, puede ser.
Entonces yo lo llamé y le dije, oye, me salió positiva, pero no, yo la verdad no creo, eso no, seguro eso no es nada, eso no sé qué, tranquila que sí, además te lo hacen antes de que tengas un retraso. Y finalmente sí, y llegó Isabela y pues bueno, ya por fin cumplí mi sueño. Yo quería 3 como tu hija y soñaba con que en ese in vitro me pegaran unos mellizos y nunca lo logré, pero bueno, ya se logró. Y creo que pues definitivamente es como estar con el objetivo claro, duro, Claro. difícil, pero pues yo sí lo tenía clarísimo, quería ser mamá. Bueno, pero muy berraca. Y además, yo siempre pienso en las mujeres tan exitosas y que trabajan en un sector que es pesado, porque el sector bancario y el sector financiero es pesado y además tener pues a las familias y a los hijos. ¿Cómo lograr ese balance, Pilar? ¿Cómo se logra o cómo lo lograste tú? Pues Si es que lo lograste, porque hay gente que no lo logra y dice, no, yo no lo logré. No, de acuerdo. No, yo creo que yo sí lo he logrado. Como digo, pues obviamente tiene sus sacrificios sobre todo creo yo a nivel personal. ¿Que son como Sí. cuáles? Por ejemplo, hay cosas que uno termina haciendo porque privilegias tu tema profesional. Entonces, la asistencia como les contaba, a ciertos espacios que son muy de las mamás. Yo tengo un cuento, digamos, que además trascendió en el colegio de mi hijo, porque cuando tenía 5 años, tú sabes que los preparan a los muchachitos para el Día de la Madre de una manera especialísima, o sea, tienen 5. Entonces es el regalo hecho por ellos, Claro. es la presentación hecha por ellos, es como la fiesta del colegio donde las mamás van a ser las celebradas. Y justo el día de la madre para la celebración del colegio, pues yo tenía que viajar por un tema laboral que se había presentado además un día antes. Entonces empieza uno en ese dilema horrible y es, ¿qué hago? Claro. Hago que Pablo no vaya al colegio y que se quede con todo preparado, pero tiene 5 años y entonces ¿qué va a pasar con este recuerdo y como con la preparación que tiene que hacer? O le explico, pero ¿cómo le explicas a un niño de 5 años que van a estar todas las mamás, pero que la tuya no va a estar, pero que es especial, pero que vas a tratar de hacer lo que puedas la próxima vez? Es súper difícil. Bueno, conclusión de este cuento, que como les digo se volvió muy famoso, fue que mi marido, muy querido, me dijo, yo te reemplazo. Ay, no. Yo voy y te reemplazo. Y entonces las fotos de la celebración del Día de la Madre que quedaron para la posteridad es en la tarima del colegio, están todas las mamás y está el papá de Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Haciendo la celebración. Él se sintió feliz porque yo creo que en esa edad ni siquiera era que le importara demasiado que estuviera si la mamá era la mamá o el papá, simplemente para él tener ahí a ese alguien. Y obviamente pues él hizo la tarea de explicarle y contarle y tomar las fotos. Estoy hablando de una época en la que la comunicación pues no era que tuviéramos el video en el celular listo para poder uno estar viendo, superado. Pero hay otras que no son tan agradables, como otra oportunidad en la que ya mi hija siendo más grande, ya tenía como unos 10 añitos, un día le dije yo, cosa que nunca podía hacer, le dije, hoy viernes sí te voy a ir a recoger al colegio. Tú me esperas y vamos a autorizar la salida del colegio y no sé qué, todo lo que uno hace cuando uno va a ir a recogerlos y no se tienen que montar a la ruta. No pude llegar. Nunca llegué, llegué de noche a recogerla. Y ella se quedó ahí esperándote. Claro, ella se quedó esperándome, el bus se fue, volvió el bus al colegio, lo guardaron, la monitora hizo todo y la mamá no llegó, y la mamá llegó de noche. Y esos son recuerdos que se quedan y ella te reclama hoy en día o no? Es tal vez lo único que me reclama. Creo que la vida le da a uno oportunidades para reivindicarse posteriormente con otros momentos en los que puede compensarse, pero eso queda ahí y eso pues es inevitable. Claro, y tú, María Teresa, que decías y que quisiste tanto ser mamá y que buscaste tanto ser mamá, ¿has tenido que sacrificar cosas así? Sí. ¿Como en el caso de Pilar? Sí, claro. Hay mil anécdotas, pero creo que es importante tener una red de apoyo. Okay. Además de tu marido, de tu pareja que te ayude en momentos en que no pueda, puede que los dos no podamos, ¿no? Ahí digamos que
es difícil decir, es que yo tengo esta reunión y yo tengo el viaje y tú tienes otra y pues entonces, ¿qué hacemos? Una red de apoyo en que mi mamá me ayudó muchísimo, muchísimo. Entonces, por ejemplo, el tema de la estimulación, pues para mí era imposible a las 11 de la mañana ir a Huellas, me acuerdo que estaban mis hijas, pues eso nunca pude. Entonces mi mamá divina iba a Huellas y me reemplazaba, pero no quería que mis hijas se perdieran de todo eso. Entonces, pues hacíamos eso, una red de apoyo en donde yo, gracias a Dios, tenía un conductor que era como un abuelito para mis hijas y entonces lograba la recogida y después llegar a donde las otras mamás, eso que hacen los planes los viernes. Entonces todas vamos a, no sé, Diversity, al plan de no sé qué. Pucha, sí, listo, perfecto. Entonces la recogía a este señor, pues con alguna, o mi mamá o mi empleada, y yo llegaba así fuera a las 6:30 de la tarde corriendo, porque eso sí, vives corriendo. Es una cosa que uno tiene que saber que eso implica que te tiene que alcanzar el tiempo para todo. No puedes dejar de cumplir en tu trabajo porque tienes el plan de Diversity y pues tratas de llegar a Diversity, probablemente llegas agotada y ya se está acabando, pero tus hijos aprenden de eso a ver que uno puede con las cosas. O sea, la verdad es que es organizarse, organizar una red de apoyo y todo se logra. Y que creo que además también, y me imagino que en el caso de Pilar, nos han visto felices en lo que hacemos. Estamos realizadas, trabajamos con pasión, nos gusta lo que hacemos, ha sido importante en nuestras vidas y ellos han visto ese ejemplo y creo que lo entienden perfectamente y lo manejan. Siempre cuando uno habla de la vida laboral y de la mujer y de los hijos, se ve como una disyuntiva, como que va a ser un momento de frenar su desarrollo profesional y pocas veces hacemos el análisis como qué nos dan los hijos para nuestro desarrollo profesional. ¿Qué hace qué de tener hijos hace que tal vez yo crezca más en mi carrera? Pilar, en tu caso, ¿crees que eso fue así o realmente los hijos sí se contraponen a la vida profesional de nosotras las mujeres? No, creo que los hijos le dan a uno todo el impulso y es probable que en algún momento de la vida uno sienta que está haciendo unos sacrificios muy importantes en términos de tiempo, de espacios, pero creo que por un lado, la calidad de la vida o del tiempo que uno les puede dar es súper importante, pero además eso con el tiempo se devuelve. Y entonces empiezas a ver que tus hijos te admiran, ¿sí? Y que tus hijos, tú te vuelves un referente para ellos y yo creo que ese es el top. O sea, a mí me encanta, me encanta, digamos, y agradezco inmensamente poder ser reconocida en ciertos espacios o poder haber trabajado con equipos de trabajo para los cuales yo haya sido un ejemplo. Pero la mayor satisfacción de todas, sin duda, es ver la admiración que mis hijos tienen hoy por mí. Claro. O sea, como mamá, como profesional, como esa persona que tiene, como dice María, un poco la capacidad de estar en todo, ¿no? Entonces, uno puede estar full en el trabajo, pero adicionalmente estoy pensando en lo que están necesitando los hijos, en el vestido de la fiesta de la hija que no lo ha conseguido, en la peluquería que necesita tener lista, en la chaqueta de invierno que necesita el otro que está estudiando por fuera y que no sabe si se la puso o no se la puso, y esa intensidad que a veces genera uno como mamá en los hijos, al final se devuelve en que te agradecen, te admiran y te aman profundamente. Claro. ¿Y tú crees que a tu esposo le tocó igual? Es decir, tener que estar pendiente de todo, tener que estar dividiéndose y pensando lo mismo que tú. Sí, le ha tocado, pero además lo ha hecho naturalmente. O sea, no es algo tampoco como impuesto ni que le haya mortificado, todo lo contrario. Decía yo que soy medio privilegiada porque muchos de los roles en mi casa, que son roles que normal o naturalmente durante muchos años los hacía la mujer, en mi caso siempre los ha hecho mi marido. Entonces, por ejemplo, hacer mercado. Yo nunca he hecho mercado. No tengo ni idea cuánto valen las cosas. Al contrario, termina siempre siendo como un motivo de ¿cómo es posible que pagaste tanto por esto si eso no vale tanto? Pero no es impuesto, le gusta, es parte de la forma de relajarse que tiene. Le encanta cocinar, le encanta atender gente, a mí me encanta ser atendida y estar un poco como invitada. Entonces eso ha sido como un equilibrio muy chévere. De verdad creo que en eso soy privilegiada porque he tenido esa ventaja y muy, muy presente con sus
con sus hijos y obviamente también ha tenido sus sacrificios y obviamente también nos hemos tenido que reemplazar mutuamente en ciertos momentos, pero y para ciertas cosas. O sea, también uno tiene que saber que uno tiene más habilidades y más paciencia para unas cosas que otras. Claro. Y eso es, ahí está el éxito. Por supuesto, siempre hay, además, temas de temperamento, ¿no? Entonces, siempre hay un hijo que tiene un temperamento más parecido al de uno o más parecido al de su pareja, y esa complicidad, esa compinchería hace que muchas cosas fluyan más rápido por un lado que por el otro. Entonces es como identificarlo. No quiero decir con esto pues que eso sea palabra sagrada, pero al final creo que hemos logrado ahí ese equilibrio. María Teresa, Pilar decía que una de las cosas más gratificantes y que se compensaba de haber no estado con sus hijos era la admiración que sentían por ella hoy en día. Y tú asentías. Hay muchas mujeres que seguramente están en el sector financiero y que ven en sus carreras y ven a dónde han llegado. ¿Tú dirías que esa es como la explicación que uno les puede dar? Decir, tranquila, no importa si usted se pierde cosas de sus hijos, el hecho de que usted está trabajando va a generar una admiración y eso es más importante que cualquier cosa. Pues siento que eso es muy importante porque les das un ejemplo que para la vida creo que es demasiado relevante. Empiezan a ver que como mujeres tienen el derecho a pensar, en el caso mío son 2 niñas. Eso te iba a decir, sí. Tienes 2 niñas. Tienen el derecho a ser felices. Yo le contaba ahora a Pilar que estábamos hablando que hay un libro que me marcó mucho a mí y que se llama Las princesas que creían en los cuentos de hadas, y es que nos educaron con todos los libros de princesas en donde la princesa conoció al príncipe, se casó, tuvo hijos y fue feliz, y como que de ahí no pasaba nada más. Y no, resulta que de ahí para adelante te queda toda la vida y tienes derecho a tener cosas que te gustan. En mi caso el deporte es importantísimo, tu trabajo te tiene que hacer feliz, porque pues creo que parte del éxito es que lo que hacemos nos gusta mucho, lo hacemos con pasión, y que la vida sigue. Y les damos ese ejemplo en donde tener hijos es lo mejor que le puede pasar a uno, pero la vida sigue. La vida sigue y la mamá es un ser humano como cualquier otro que tiene cosas que le gustan, cosas que no le gustan y que tiene derecho a hacerlas y que todos nos tenemos que ayudar en una casa. Y creo que se dan cuenta de que eso es posible, de que eso es posible haciéndolo bien. Pues tan es posible que vemos y hablábamos de nuestros hijos ahora, son chinos pilísimos. Yo también tengo una hija que ya está trabajando, que también le va muy bien en su trabajo, la otra está en la universidad, las dos están haciendo, la una acabó 2 carreras y la otra también las está haciendo, tienen sus novios, viven felices, hacen deporte, y que simplemente hay que aprender a pensar en uno, que no nos tiene que agotar la culpa, que eso no es un tema y un issue con el que tengamos que vivir, que tenemos los mismos derechos que cualquiera a ser felices en lo que te gusta. Y como te digo, yo también le he dado un gran espacio a mi hobby. Eso te quería preguntar porque hablas del deporte. Sí, para y el mí deporte es importantísimo. Yo juego tenis y mira, yo no me pierdo un sábado y un domingo a jugar 3 horas y ellas son tenistas. Y no solo juegas tenis, tenistas, sino que fuiste profesional de voleibol. Sí, entonces también en el colegio me fascinaba el voleibol. Entonces pues les muestras que se puede, que simplemente es quererlo, que probablemente hay que correr, pero que no pasa nada con que tengas que correr y que nos arreglamos la vida. Hoy hablábamos de hoy en día el mercado. El mercado, a mí también me da agote hacer el mercado, pero que hoy en día las aplicaciones son lo máximo. A mí me escribe mi empleada, faltan 3 huevos, 2 tomates, una lechuga para el almuerzo, y yo estoy en una reunión, Rapiturbo, 3 huevos, 2 tomates, una lechuga, y llega en 7 minutos, más rápido que si yo fuera. Entonces yo digo, gracias Dios mío que esto existe. Claro. O sea, no sé cómo sería sin eso, pero menos mal nos tocó esta etapa, y a ellas pues les va a tocar quién sabe qué más, no sé, un robot les hará todo, no sé cómo sea, pero qué delicia que también nuestra vida importa, nuestra vida en el sentido que tenemos hobbies, que a mí me gusta leer, que las cosas se pueden hacer. La verdad es que lo que tú quieres lo logras. Para mí ese es el mensaje. Lo que te gusta, lo que hagas con pasión, lo que te haga feliz, lo puedes lograr. Quiero enfatizar en el tema del deporte y el desarrollo profesional y la organización y la disciplina. ¿Qué tan importante, pero yo sé que en tu caso muy, fue el deporte para poder lograr eso, pues el éxito profesional también? ¿Qué fue lo que te dio el deporte para tu carrera profesional? Yo siento que me dio ese tema de trabajo en equipo, de saber que en el deporte, en el caso del voleibol, que era pues mi tema del colegio y la universidad, los roles de cada puesto en un equipo de voleibol son importantes, todos se complementan y todos hacen que se logre el resultado.
Creo que eso fue realmente importante, entender que nadie es más que otro, sino que el equipo es lo que te hace el éxito. Cuando tú llegas a unos cargos importantes, entiendes muy bien que estar bien rodeada es lo que te genera el éxito y que probablemente es mejor tener gente que trabaja contigo mejor que tú. Eso te garantiza que las cosas van a dar el resultado que se espera. Eso me parece que fue fundamental en el deporte. Pero por otro lado, en mi caso, y hoy en día jugando tenis, que es un deporte pues, que no es de equipo, es como el psicólogo o el psiquiatra que tiene mucha gente. O sea, yo de verdad que se me olvida todo. Estoy en un partido de tenis, me concentro en ganar y no importa lo que esté pasando al lado. O sea, no me acuerdo de nada. Eso para mí es delicioso y de verdad no saben la falta que me hace. Me lesioné en noviembre la rodilla y yo decía, Dios, yo no me iba a dejar operar porque siento que nunca queda la gente igual. Y yo, Dios mío, por favor, que se cure esto, no sé cómo. Tú le haces estiramientos, yoga, bueno, lo que fuera para... Y en diciembre volví a jugar y me funcionó y yo, Dios mío, gracias, 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 porque no sabía qué hacer, porque de verdad es mi desestresante. Claro. La verdad es que es donde tú botas todo, y no me importa, yo a donde vaya, llevo raqueta de tenis, el maletín de tenis, busco la cancha de tenis, siempre hay con quien jugar, o hay profesor, hay boleador, o hay gente, te genera además relaciones deliciosas porque hay gente que piensa como tú, entonces conoces mucha gente y te llena la vida. Para mí, a veces cuando tú no haces nada y vas, yo juego tenis y estoy hasta las 2 de la tarde jugando tenis y llego a mi casa, no importa si ya no tienes nada más que hacer, claro. Es como que, delicioso este día. Y hoy en día veo a mis hijas que están así de fanáticas. María, por ejemplo, trabaja presencial todos los días y el miércoles es su día virtual de trabajar en la casa. Se va para el Club El Rincón, que es nuestro club, a las 5:45 de la mañana sale, trabaja hasta las 8 y a las 8 se queda ya conectada. Yo digo, qué delicia que vean que esto, pues que yo no lo puedo hacer nunca, no tuvimos el tema de la virtualidad, pues se puede y la hace feliz, claro. Que la desestresa. Entonces creo que sí fue fundamental. ¿Y tú haces ejercicio, Pilar? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es como ese sí, esa desconexión del trabajo y también de los hijos y ese espacio para ti? Claro. No hago ejercicio, soy pésima en el ejercicio. O sea, mi máximo ejercicio son los pilates, a lo que he llegado y me siento muy satisfecha y muy orgullosa de mí mismo por estarlo haciendo. Pero a mí lo que me desestresa, lo que me saca del ambiente, lo que me da mi vida es la conexión con la gente. Hoy, yo creo que uno va cambiando. O sea, la vida te va ubicando como en escenarios distintos, los hobbies se van modificando, etc. Hoy, yo creo que valoro profundamente el espacio de las amigas, por ejemplo. Amo el espacio de las amigas, o sea, poder juntarme con mis 3 amigas del colegio una vez al mes, por lo menos, y actualizarnos, porque además es la gente que tú sabes que ha estado ahí, ¿sí? Entonces puede que no nos veamos, pero al final la conversación fluye, que como es María Teresa, qué psicoterapia ni qué caramba, si es que la mejor psicoterapia son las amigas. Y lo propio me pasa con las amigas de universidad y lo mismo me pasa con muchísima gente que ha pasado a lo largo de mi vida, muchas de esas personas por temas laborales también. Es decir, hay grupos que se te quedan, como esas hermandades, digo yo, que son muy la gente de la universidad, muy la gente del colegio. Pero luego en el paso de la vida, pues uno tiene 1000 relaciones, se encuentra con muchísima gente, con muchísimas personas, pero si uno logra hacer amistades, hoy yo me siento feliz almorzar con una de mis primeras jefes que tuve en la vida y volvemos y hablamos como cuando yo me senté la primera vez en un pupitre y ella me enseñó a hacer la tarea que hoy hago con el mismo cariño, el mismo agradecimiento, tomarme un vino en compañía de la gente que me agrada, me parece espectacular, y salir en parejas, como tiene uno un tiempo tan largo en la vida mientras estás criando o tienes los hijos, digamos, en los procesos de formación, termina uno abandonándose un poco. No creo que, digamos, no del todo, pero volver un poquito a la irresponsabilidad de no tenemos hijos, entonces vámonos de rumba y nos vamos a bailar sin horario, se mete uno en cualquier chuzo, se toma unos tragos con los amigos, entonces ahora tenemos grupos de amigos para ese tipo de cosas, claro, que me parece espectacular y creo que eso lo saca a uno completamente de todo, de la vida laboral y la de
familia también. Sobre lo que dices de las amigas que se crean en el trabajo, en la vida laboral, no en el colegio, sino en la universidad. Quiere decir entonces que pues se nos ha dicho mucho que trabajar entre mujeres es imposible, que no hay nada peor peor enemiga de una mujer que otra mujer. En tu experiencia, María Teresa, ¿cómo te ha ido trabajando con mujeres y en equipo con mujeres? Espectacular, no veo ningún problema, al revés, todo lo contrario. Nos entendemos, no sé si porque pensamos de la misma manera o nos tocan las mismas cosas o digamos, sí, manejar los mismos rollos. Es espectacular. Nunca he tenido un problema con una mujer, ni con un hombre. O sea, y si digamos hubiera uno y con esa persona es un poquito más difícil, no es ni por ser mujer o hombre, es básicamente porque tiene formas de ser o de pensar distintos. Pero como mujer es espectacular. Y siento, como te decía yo, esa persona que me ayudó en el tema de mis in vitros. Claro, era una jefe mujer. Era una mujer, era la presidenta del banco mujer. Y que si no hubiera sido un hombre también no lo hubiera entendido. De pronto no lo hubiera entendido. Bueno, esta señora, porque no, ya se queda con su hija que ya tuvo, o adopta, o que es el rollo de esta señora que no para. Y no, la verdad es que espectacular. Siempre me ha parecido que son las personas, y como decía Pilar ahí, encuentra uno en el trabajo mujeres que piensan como tú, y que tienen los mismos retos, y los mismos rollos, y los mismos problemas o formas de manejo de sus casas, de los hijos, del marido, etcétera, de la pareja. Y entonces entiende uno mucho, se compenetra, se ayuda, es otra de las redes de ayuda y de apoyo que uno tiene. Y como son personas que viven lo mismo que tú, pues piensan igual. A veces, no sé, se encuentran en el colegio, sobre todo en la época del colegio, con mamás que no tienen el rol que nosotras tenemos y que no piensan que la vida laboral sea importante y que generalmente yo creo que nos juzgan. Uno se siente un poco así, esta señora es no sé qué, entonces, no, imagínese, este pobre hijo nunca va, la hija debe ser una abandonada, y resulta que no es así. Las hijas de uno probablemente son hasta más pilos que los de ellas, y uno organiza más su tiempo para estar con los hijos y cumplir con las cosas. Ese clinch que con mamás del colegio a veces puede ser un poco más difícil si no trabajan. Empiezas a ver que con el mundo laboral son personas que viven lo tuyo, y es de verdad la compenetración espectacular. Cero problema. Eso sí que es un paradigma que no existe por ningún lado. Qué bueno decirlo y repetirlo muchas veces. Espectacular. Son mujeres espectaculares. De hecho, nos encontramos acá, Pilar y yo nunca habíamos hablado, y en un segundo ya estábamos, oye, tengo este dato, ahorita me das tu teléfono, te voy a pasar este punto, y nos ayudamos en todo, y sí, buenísimo eso, y con todas las que entraban era chistoso, porque no, entonces el mercado donde lo hacen, entonces cómo se ayudan con no sé qué, y se vuelve de verdad la red de apoyo, de datos, de cosas en que necesitamos, es chéverísimo, la verdad, cero. Eso sí que es el paradigma total, no existe. Pilar, y sobre, por ejemplo, ya que estamos hablando de mujeres trabajando juntas, ¿cuál es la diferencia de una mujer liderando equipos a un hombre liderando equipos? Ustedes están en cargos directivos, por eso lo pregunto. Pues mira, yo creo que en eso les llevamos una ventaja gigante a los hombres. Primero, porque no obstante que el mundo ha cambiado, o sea, yo siempre estoy sobre la base de que la humanidad ha cambiado por muchas cosas, por muchos factores. Creo que además la pandemia disparó los cambios, o sea, potencializó muchísimo esos cambios, y hoy en día uno además ve en las organizaciones. Yo trabajo en una organización en la que la calidad de vida de la gente es muy importante. Digamos, ese es uno de los puntos incluso primordiales, y donde uno no puede tener a la gente en desequilibrio nunca. Pero aún así, y entendiendo que esas dinámicas han cambiado, que ha habido una sensibilización gigante, yo creo que cuando las mujeres estamos en posición de liderazgo, tenemos una sensibilidad un poquito mayor para entender o tal vez visualizar antes las vulnerabilidades y las potencialidades de la gente. Y ahí creo que hay mucho del rol de mamás que termina trasladándose a los trabajos, porque uno considera, uno entiende, uno ayuda, uno trata de sacar adelante. Yo no sé si eso le pasa absolutamente a todas, pero a mí, y esa es parte de mis satisfacciones profesionales grandes, es que muchas de las personas con las que yo he trabajado en la vida, en las que yo he sido líder y me ha tocado, digamos, sacar proyectos importantes, hoy crecieron a mi lado, crecieron con mi acompañamiento, y yo hoy sigo siendo
su consultora, yo soy un poco su punto de consejo, de toma de decisiones laborales, personales, de vida, sin lo cual quiere decir pues que uno se la sepa toda, simplemente es que me siento ese punto de apoyo y me encanta poder reflejar como ese crecimiento de todos esos chinos que he tenido a lo largo del tiempo, que siempre vuelven a mí, o sea, gente con la que trabajé siendo muy chiquita, que además hoy son importantísimos porque todos han logrado potenciar sus carreras y entonces tienen unas posiciones chéveres, importantes, ricas, son felices y todos están allí contándome en qué están. Claro. Yo creo que eso es una ventaja que tenemos nosotros las mujeres como líderes. Esas sensibilidades no las tienen tan desarrolladas los hombres, no obstante que hoy hay muchísimas herramientas dentro de las organizaciones para poder identificar, digamos, ese tipo de cosas y hacer que la gente siempre esté bien. Y hemos promovido pues herramientas, metodologías, esquemas de trabajo, una cantidad de cosas en las que efectivamente es más importante el ser que el hacer, pero creo que en eso nosotros tenemos unas ventajas. Sí. Sin lugar a dudas. María Teresa, tú decías que no se conocían ustedes dos, que se conocieron aquí, pero ya se han conocido mucho. Y seguramente me quedan a mí muchas preguntas. Pero, ¿qué le preguntarías tú a Pilar que yo no le haya preguntado sobre su vida, su trabajo, sus hijos? Le haré una pregunta que a veces también me la pregunto a mí misma. Después de que pase esta etapa laboral, pues que nos ha dado tanto orgullo, tanta felicidad, la hemos hecho con tanta pasión, ¿qué te gustaría hacer? Mira, yo tengo muy claro que uno tiene que ser un generador de espacios, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en el futuro, lo que yo espero y quiero es ver gente capaz, es ver a personas como mi hija, creciendo en espacios sin tener, digamos, los obstáculos de las personas que porque estuvieron allí, porque tuvieron una experiencia, porque son tan buenas, porque las respetan tanto, entonces vayan a tener que quedarse a perpetuidad. Me parece que lo más sano, lo más... ¿qué diría yo? Como lo más inteligente es hacerse a un costado para poder aportar desde ese costado. Yo no creo que la vida de uno se vaya a acabar porque simplemente dejas de estar trabajando en un lugar a través de un esquema pues, de la nómina. Yo creo que la vida sigue y uno sigue con una cantidad de recursos y una cantidad de aportes gigantescos para ayudar, pero seguramente en unos espacios y en unas posiciones y en unos escenarios diferentes. A mí me encanta que las generaciones pasan, me encantan los relevos generacionales que se dan, y adicionalmente a eso me encanta, como les decía hace un rato, ver que la gente chiquita crece y que empieza a asumir como estos roles importantes, pero creo que en esos desarrollos tampoco está bien despreciar o descartar la experiencia. Y esa experiencia es la que tengo yo, esa experiencia es la que tienes tú. Entonces, mañana probablemente no sea sentada en un pupitre dentro de una organización, pero por fuera de esa organización puedo seguir aportando en eso y en muchas cosas más. Soy muy social, me gusta mucho el trabajo de ayuda a la gente, trato de hacerlo en la medida en la que puedo y con el tiempo que puedo, pero me encantaría poder tener un espacio, por lo menos la mitad del tiempo de mi vida, dedicarlo a eso. ¿Y tú qué le preguntarías a María Teresa Pilar que yo no le haya preguntado y que no hayas conocido de tu vida en este espacio, de su vida? A ver, a María Teresa yo le preguntaría lo siguiente. Si yo hoy tuviera que preguntarle a los equipos con los que has trabajado a lo largo de este caminar, ¿cuál es el legado que te dejó María Teresa? ¿Qué dirían? Yo creería que dirían que la empatía. Lo que tú estabas hablando y lo que contabas ahorita en la última pregunta de Camila,
creo que es algo que nos caracteriza en general, creo que a casi todas, pues diría yo. Y es que sí pasamos un poquito el rol de mamá a los equipos y los cuidamos y nos interesa su vida personal, que a veces a los hombres les cuesta un poquito más de trabajo llegar a eso, porque creo que la vida personal de todo el mundo es importantísima. Todos tenemos problemas y a veces uno se imagina los niveles de problemas que existen y lo que la gente necesita ayuda en esos problemas, y creo que hay que hacerlo. Creo que no se puede limitar la reunión a simplemente estos son los números, esto hay que hacer, estos son los indicadores, esta es la estrategia, y por favor cuánto van, cómo van cumpliendo, cómo es esto. No, hay que saber en qué está la gente. Hoy en día, y como tú dices, con la pandemia pasaron muchas cosas, los temas de salud mental han sido un problema que se ha hecho evidente y que es, creo que casi que más que otros, y creo que la gente está teniendo que lidiar con cosas muy difíciles, y creo que uno como jefe tiene que conocer a las personas y conocer eso que les está pasando para ayudarlos, y creo que eso sería la característica que tenemos nosotras. Y ahora, para terminar, y agradeciéndoles enormemente que me dieran este espacio y que me abrieran su corazón y conocer sus vidas, les pediría que me dieran una definición de, para ustedes, ¿qué es ser una banquera? A pesar de que sé que las dos son abogadas trabajando en el sector financiero. Pilar, para ti, ¿cómo definirías ser banquera? Mira, muy pensando además desde mi rol, yo diría que ser banquera es hombre o mujer, es una persona que tiene la capacidad de hacer confluir un negocio con un país. Es decir, sin duda el sector financiero es el motor de las economías, es un jalonador de desarrollo, es un jalonador indirecto, es un jalonador directo de industrias y un jalonador indirecto de muchas cosas que hoy en día empiezan a sonar un poquito a que es lo normal, pero no es tan normal. O sea, hablar de la inclusión, hablar de crédito, hablar de aseguramiento, hablar de inversión. Eso son expresiones que uno oye permanentemente, pero detrás de eso lo que hay es productividad y crecimiento de país. Entonces, para mí, ser banquero es ser capaz de pensar en que estamos en una actividad que, por supuesto, tiene un negocio que debe ser rentable, pero que ese negocio rentable debe pensar en la construcción de país. Y para ti, María Teresa, ¿cuál es la definición de Creo algo parecido. Creo que el sector financiero es la sangre de la economía. Sin el sector financiero, a pesar de que nos estigmatizan mucho y nos han puesto muchas veces como los malos del paseo, el sector financiero es necesario. El sector financiero permite que la economía fluya, lo necesita la gente, le ayuda a crecer, le ayuda a cumplir sus objetivos, le ayuda a alcanzar sus metas, y creo que es importantísima la rentabilidad, porque pues es una plata que tienen los inversionistas que esperan que les rente, pero que ayuda a que los objetivos de las personas se cumplan, y así nos tienen que ver. Creo que tenemos que ayudar, y es parte de lo que hacemos nosotras como mujeres, a que la gente entienda que de verdad es la sangre de la economía. María Teresa, Pilar, mil gracias por estar aquí en Banqueras conmigo. Gracias por esta hora de conversación. Gracias a ti, Camila. Una excelente conversación. Muchas Delicioso. gracias. Mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos. Boombox.